Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal. En este video te voy a enseñar la transformación completa de una pequeña habitación. Este es el tercer video de una serie de videos donde te muestro cómo transformar un apartamento completo. Los otros dos videos anteriores te los voy a dejar por aquí para que lo veas después que termines este video, porque en este traigo una sorpresa. Después de la intro, comenzamos. Así se veía antes de que empezáramos a reformar esta habitación pequeña. No está mal, pero yo digo que se puede mejorar. Comencé tomando las medidas en esta pared porque necesitaba saber cuál era el centro. Ya te iré contando más adelante de qué va todo esto. ¿Recuerdas al inicio del video que te dije que en este video te iba a enseñar a cómo reformar una habitación pequeña? También te dije que en este video iba a haber una sorpresa. Justo de eso quiero hablarte ahora. El cuadro que me viste marcando aquí en la pared es porque voy a instalar una ventana ahí. Pero no es cualquier ventana, yo diría más bien que es una ventana mágica. Ahora mismo vas a entender por qué. Va a ser una ventana falsa, pero una ventana falsa que cuando la estemos mirando va a parecer completamente una ventana real. Yo diría que va a subir al siguiente nivel a esta pequeña habitación. Esta es la sorpresa que tengo para ti en este video y ya me moría de las ganas de contártelo. Así que ahora, regálame un like. Me aseguré que todas las medidas estuvieran muy bien y que todo estuviera perfectamente a nivel. Nadie quiere una ventana torcida puesta en su pared. Utilizo la herramienta orbital para hacer todos los cortes, ya que esta herramienta me entrega unos cortes muy limpios. Detrás de la pared de chirro había una pared de cartón. No es lo usual, pero ahí estaba. Pero igual eso no me iba a detener, así que decidí quitarla. Utilizo la cuchilla para cortar toda la lana de vidrio que ya no voy a estar necesitando. Mi consejo es que uses guantes de protección. No hagas como yo, que después tuve un buen rato con los brazos irritados y con mucha picazón. Después de hacer todo eso, solo me quedaban estas dos maderas de 2x4 y con la misma herramienta orbital las pude cortar. Ahora que tengo el hoyo completamente hecho en la pared, es el momento de comenzar a armar esta ventana para que le dé vida a esta habitación. Pero antes me gustaría decirte algo y quiero decírtelo de frente. Este es un buen momento, si te está gustando el video, que me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. Ahora sí, sigamos con la ventana. Corté unos trozos de madera para hacer el marco que va a soportar nuestra ventana. Me aseguré de tomar las medidas aquí, aquí, aquí y aquí, aquí también, para saber de qué tamaño tendría que cortar los trozos de madera. Después de eso ya solo era cuestión de instalarlo y utilicé tornillos de 1,5 pulgadas para esta instalación. Después de tener el marco completamente hecho, me aseguré de clavar estos trozos de 1 por 1 en la parte de atrás. Un poco más adelante vas a entender por qué hice esto. Así quedaron los 1 por 1 cuando terminé de clavarlo. Esta va a ser nuestra ventana. Corté una plancha de Playboy para instalarla allí. El vinilo lo compré en Amazon. Hay diferentes diseños para estas ventanas, hay diferentes colores, hay diferentes medidas y el precio realmente es muy bueno. Es muy recomendable instalarlo entre dos personas para que no nos quede ni una arruga en el momento de instalarlo.
Realmente no es difícil hacer esta instalación de este vinilo, pero sí tenemos que tener un poco de paciencia para que el resultado quede impecable. La ventana la vamos a poner dentro del cuadro que hicimos en la pared y la vamos a fijar con los 1x1 que pusimos antes. La vamos a estar clavando por todos los bordes. Los clavos, no te preocupes, que eso después no se van a ver. Estoy muy contento con el resultado que estamos teniendo con esta ventana, pero algo le falta para que esté completa. Las molduras. Cuando hacemos una instalación de ventana, es fundamental que hagamos una instalación de moldura después de eso. Eso le da un acabado premium a nuestras ventanas. Seguramente te estás preguntando por qué no vi la instalación de moldura en este video. La respuesta es muy simple. Ya tengo un video en mi canal donde muestro el paso a paso de cómo hacer este trabajo. Te voy a dejar el enlace por aquí arriba para que le eches un vistazo después que se termine este video. Ahora sí, vamos a darle vida a esta ventana. Cuando voy a hacer una nueva instalación en el techo para colocar una lámpara, utilizo este tipo de barrena. La puedo poner de diferentes medidas y el plato plástico evita que se ensucien nuestros pisos. Por aquí vamos a estar trayendo la nueva instalación eléctrica que vamos a estar necesitando para esta lámpara. Utilizo estas varillas eléctricas para traer la nueva instalación eléctrica y también me va a servir saber dónde está el hueco en la parte de arriba del techo, porque sí, me tengo que trepar arriba para hacer esta nueva instalación. Qué calor hay aquí. Estoy en los lugares que menos me gusta trabajar. Estoy en los áticos. Déjame que te muestre. Aquí está la varilla que tengo puesta de abajo. Ahora tengo que quitar esta plancha que está aquí. Tengo que zafarla porque ahí tengo que instalar el soporte donde voy a fijar la lámpara. Aquí arriba no voy a estar grabando mucho, o sea, no voy a estar explicando porque esto sería tema para otro video. Pero sí, para que sepas que lo que voy a hacer aquí arriba es hacer la instalación eléctrica de las luces que voy a instalar de abajo. Hay demasiado calor aquí arriba. Tuve que improvisar. Si no, no puedo estar aquí. Afuera, para que tengas una idea, está casi a unos 90 Fahrenheit. Debe ser como unos 27, 30 grados Celsius. Eso es mucho calor. Y en este espacio, con el techo aquí, es demasiado calor. Así quedó el soporte para poder poner la lámpara que va abajo. Estaba fijado aquí a cada viga del techo. Ese soporte dice que aguanta hasta un peso de 150 libras. O sea, una lámpara de 150 libras es mucho peso. Pero la que yo voy a poner no pesa eso. O sea que va a estar más que suficiente. Mira cómo estoy. Mira. Qué calor. Ahora que tengo la instalación eléctrica completamente terminada, es el momento de colgar la lámpara que le va a dar vida a esta ventana. Escogí este tipo de luces para esta decoración porque solamente van a iluminar la zona que nosotros queremos y lo que quiero resaltar en esta pequeña habitación es la ventana. También decidimos cambiar las lámparas de cabecera por unas que tienen un look un poco más moderno. Todas las lámparas que instalé en esta pequeña habitación las compré en la tienda de Lowe's. Mientras yo iba terminando los últimos retoques para esta pequeña habitación, mi esposa me ayudaba pintando. Ahora sí llegó el momento de organizar todo y mostrarte el resultado final. A nosotros nos gustó muchísimo.
Si disfrutaste el video tanto como yo, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.